Hola, bienvenidos a este video sobre la segunda nota de la iglesia santa, la santidad de la iglesia. Recordemos que en el credo decimos, creo en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Entonces esa segunda nota, que es la santidad, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para cada uno de nosotros que digamos que la iglesia es santa? Y esto es algo muy particular, o digamos que es algo un poco, alguna vez un poco difícil de entender a veces, ya que pues cuando vemos los pecadores dentro de la iglesia, cuando vemos lo visible, cuando en ocasiones vemos, podemos decir, lo material dentro de la iglesia, decimos, oye, ¿cómo vamos a decir que la iglesia es santa? Pero recordemos que hay una unidad, la iglesia visible con la invisible, la iglesia ícono de la Trinidad con la iglesia conformada, asamblea de pecadores. Pero hay un punto aquí esencial, que es la conversión de los fieles. La conversión de los fieles. Cuando decimos la iglesia santa, no podemos perder de vista la metanoia, la conversión, el llamado a la santidad. Dios que llama a su pueblo a ser santo. Ese pueblo santo debe imitar al Dios que es fuente de santidad, a Dios que es fuente de vida eterna, Y lo vemos no solamente en el misterio de Dios en sí mismo, sino también en el misterio de la encarnación, como Cristo siendo Dios se hace hombre para salvarnos, para rescatarnos del pecado, y es la redención, la plenitud de la redención en Cristo Jesús. Yo quisiera compartirles un texto de la Sagrada Escritura, la primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso del 15 al 16. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Realmente, la santidad de la vida de la iglesia es un don. Dios santo comunica la santidad a sus fieles. No podemos ser santos por cuenta propia. Necesitamos de la asistencia, necesitamos de la gracia, necesitamos de la comunicación del bien de Dios para nosotros, ¿vale? Pero también la santidad se convierte en un ejercicio diario, en una búsqueda cotidiana, en un esfuerzo, una disciplina de vida, en una conversión diaria desde la mañana hasta el atardecer. Nos convertimos a Dios. Y en este sentido, las palabras griegas epistrefo y metanoia no solamente significan rectificar, sino significa retornar a Dios. Es algo subjetivo, una rectificación subjetiva, sino es una conversión total, una vuelta total a Dios, un retorno a Él, como el hijo pródigo que regresa a la casa del padre, y el padre le recibe con los brazos abiertos. Ese padre es fuente de santidad, pero también ese padre es motivo, es fuerza que pide el retorno a Él. Usualmente la tradición distingue en la santidad de hecho y la santidad de deber. También pues yo quiero agregar la santidad de derecho. ¿Cuál es la santidad de hecho? Es decir, la iglesia es santa por el hecho de que Dios está presente en ella. Es santa en sí misma. Es santa porque es llamada por Dios, es santa porque es germen del reino, es santa porque el santo de los santos está presente en ella. La ha fundado, es el origen, pero también es el fundamento de ella, ¿sí? Vive en ella. Entonces la santidad de la iglesia es santa de hecho porque ella es imagen de Dios, ella es querida por Dios, ella es pueblo santo porque Dios la ha querido, porque Dios se ha comunicado en ella, porque Cristo la ha fundado, porque el Espíritu Santo la está santificando diariamente. También existe la santidad de ver, que es diferente a la santidad de hecho. La hecho es que la iglesia es santa por sí misma. La santidad de ver es que todos los días la iglesia necesita buscar la santidad. Es un deber diario que cada uno de sus miembros busque ser santo porque Dios es santo. Es una tarea cotidiana buscar imitar a Cristo, buscar interiorizar sus valores, el Evangelio,
buscar identificarnos con su palabra, con su persona, buscar unirnos plenamente a Él. Esa santidad de deber es una búsqueda diaria, es un esfuerzo personal, ciertamente. Claro, es un don, es un regalo, una santidad de hecho, pero también cada uno pues exige una conversión personal, es un deber de la iglesia. La iglesia necesita ser santa cada día. Entonces, aparte de la santidad de hecho y la santidad de derecho, existe una santidad que es aparte de la santidad de hecho y la de deber, existe la santidad de derecho, que es la comunicación de los dones de Dios, de la santidad de Dios en las cosas, están los sacramentos. Participamos plenamente de los sacramentos, que son cosas santas, y los cristianos, por medio de la efusión del Espíritu Santo, nos santificamos. La iglesia es fuente de santificación, no solo es santa, sino que es fuente de santificación en medio de sus fieles. Se es santo en la iglesia, por la iglesia, desde la iglesia, porque Cristo vive en ella. En ese sentido tenemos la presencia, Cristo está presente en ella, pero también la participación. Recordemos aquel eslogan de los padres de la iglesia: Cristo se ha hecho hombre, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, para hacernos partícipes de su misterio de amor. Y no se nos puede perder de vista, cuando el sacerdote está celebrando la misa, en el momento que coloca la gota de agua en el vino, dice: el agua unido al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir con nosotros su naturaleza. Miren este misterio de amor. La santidad es participación. Participamos de la vida de Dios, pero también es misión diaria. Buscar imitar a Cristo Salvador y Redentor del mundo. La iglesia verdadera se caracteriza por la santidad, pero la iglesia viva también se caracteriza por la santidad. Veamos la historia de la iglesia, los santos. Pensemos en la humildad y en la solidaridad de la Madre Teresa de Calcuta, ayudando a los más necesitados. Pensemos en el carisma, pero también en la abnegación y la entrega de San Juan Pablo II. Imaginemos por un momento la devoción, la armonía y la paz de San Francisco de Asís. Pensemos también en la espiritualidad y la mística de San Pío de Pietrelcina. Pensemos en nuestro contexto particular del Padre Aplá, el Padre Stanley, como a través de su valentía, su compromiso pastoral, buscó a Dios en su realidad. Entonces, la santidad es un misterio de amor, es un misterio de imitación. San Escrivá de Balaguer decía: no solamente debemos ser alter Christus, sino debemos ser ipse Christus. No solamente debemos ser otro Cristo, sino el mismo Cristo. Ser otros Cristos en esta vida, esa es la santidad. Él también decía, Escrivá de Balaguer decía: comenzar es de todos, pero perseverar es de santos, Por eso yo te invito a ti a que en esta nota de la santidad, reconozcas la iglesia viva, reconozcas la iglesia verdadera. La iglesia es santa, de hecho, porque Cristo es su fundador, porque Cristo vive en ella y porque es creación divina. Pero también es santa de deber. Necesitamos buscar la santidad. Es una tarea cotidiana y es santa de derecho. Dios comunica a través de los sacramentos y la fusión del Espíritu Santo de los fieles la santificación cada día. Ya para terminar esta nota, hay un texto que quisiera compartirles. Este texto es de la Constitución. Seguimos la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en este caso el número 41, titulado La santidad en los diversos estados. Dice: una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y profesión los que son guiados por el Espíritu de Dios y obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios Padre en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz para merecer la participación de su gloria.
Cada uno, según los propios dones y las gracias recibidas, debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que excita la esperanza y obra por la caridad. Qué hermoso texto, qué hermoso texto. Nos habla de la santidad en una manera muy sencilla, pero también una manera muy abierta, porque en ocasiones pensamos que el santo es el que está por encima de todos. El santo es aquel horizonte inalcanzable, el santo es aquella imagen, estatua de yeso que ha quedado allí porque es una especie de monumento del pasado, y resulta que no, la santidad forma parte de nuestra vida diaria. Cada uno según sus dones, según sus carismas, según sus necesidades, según sus capacidades, según sus experiencias. En esa diversidad de la manifestación de la gracia en los distintos contextos de nuestra vida, cada uno allí puede ser santo, lucha a través de la conversión por ser santo e imita al santo de los santos, que es Cristo Jesús. Entonces, en síntesis, retomemos esta nota de la iglesia, muy importante.